Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo una sección que ya es típica del canal, que hace tiempo no la hago porque lleva cierto trabajo hacerla, y es donde explico con qué libro empezar a leer a cierto autor. En este caso, con qué libro empezar a leer a Lev Tolstoy. Como siempre, esta es solo una guía orientativa que me la han pedido mucho en los comentarios, me han pedido mucho que hable, que les recomiende libros para empezar a leer a Tolstoy. Así que, como esto es solo orientativo, ustedes pueden empezar por el libro que quieran. Estos son solo sugerencias, ya que es mi experiencia leyendo a Tolstoy, es lo que les voy a transmitir. Me voy a centrar específicamente en sus novelas. Este video va de sus novelas. Quizá después haga un video específico sobre sus cuentos. Para hablar de sus novelas, voy a iniciar ordenándolas cronológicamente de acuerdo al año de publicación, y así tener una visión más específica, más lineal de sus novelas. Tolstoy, desde muy joven, siempre se cuestionó muchas cosas. Claro, en su juventud siguió las típicas tendencias de los jóvenes de su clase, pero ya empezaba, él mismo lo decía, yo pensaba demasiado, él empezaba a analizar demasiado las cosas. La clave está en este libro. En mi opinión, toda la obra de Tolstoy está aquí, contenida, comprimida. Todas esas ideas que expone en sus novelas ya se las cuestionaba en este libro. Estaban aquí las bases. Este libro es básicamente sus memorias de la juventud, pero con un grado de ficción para darle el formato de novelas. Y te puedes dar cuenta que esas ideas nunca las abandona. Siempre están presentes en su obra, constantemente. Es como si en este libro estuviesen todos los elementos y luego se desencadenara una especie de Big Bang, una explosión que produjo esta constelación de obras, como el mismo nacimiento del universo. La diferencia importante es que esas ideas que aparecen aquí se van radicalizando. Bien, el primer libro que publica Tolstoy, su primera novela, se llamó Infancia y pertenece a este libro que está acá. Infancia se publicó el año 1852, pero Infancia es parte de una trilogía. La segunda parte de esta supuesta saga, de esta supuesta trilogía, se llama Adolescencia y fue publicada en 1854. Adolescencia. Y la tercera es Juventud, que fue publicada en 1857. Estas fueron las primeras novelas de Tolstoy, estas primeras tres, y se publicaron por separado en una revista literaria. Inicialmente, esta trilogía tendría una cuarta parte, que está prometida al final de este libro, pero nunca la llegó a escribir. Como los tres relatos tienen una continuidad en el tiempo, se publicaron juntos en su totalidad luego de la muerte del escritor. Y esto fue el año 1928. Hasta ese año no aparecieron publicados juntos. En esta novela podemos ver el desarrollo del propio Tolstoy desde los 10 años hasta sus días universitarios. Pero el protagonista no es Tolstoy, sino un personaje que él inventa para representarse a sí mismo dentro de la novela. Nikolai Petrovich creo que es el nombre, y así como inventa este nombre, también hay otros hechos de ficción mezclados. Por lo tanto, aquí podemos apreciar la evolución del pensamiento y las ideas del joven Tolstoy. Este es el primer libro, lo vamos a poner aquí. Después de estos tres primeros libros, la siguiente novela publicada por el autor es, esta que está acá, La felicidad conyugal.
es una novela breve en que Tolstói aborda sus ideas sobre lo que realmente es la felicidad de la pareja. Y se hace la pregunta, ¿dónde encuentran la felicidad dos personas que contraen matrimonio? ¿Es acaso la felicidad siempre igual? ¿Es una constante o se transforma? ¿Cambia o finalmente se pierde? Bueno, eso es lo que Tolstói quiere responderse a sí mismo o tal vez comunicarlo a los demás a través de esta historia. Nos muestra el proceso del amor de pareja. Hay una reseña bien completa de este libro en el canal que la hice hace algunas semanas atrás. Y ahí pueden ver mejor el desarrollo de la novela y los puntos interesantes, narrativamente interesantes. Así que esta es la segunda novela y la vamos a poner aquí. La tercera novela, siguiendo con la cronología, se publica el año 1863 y se llama Los Cosacos, novela que no he podido conseguir ni leer. Me ha sido muy difícil poder dar con ella, pero por lo que sé se basa en experiencias que vivió Tolstói en el Cáucaso. Ha sido una novela corta, muy elogiada por otros grandes escritores rusos. La cuarta novela en su cronología es Guerra y Paz, otra novela que no he podido conseguir, pero no es porque no la encuentre, es porque no encuentro la edición que quiero y porque es bastante cara. Bien, Guerra y Paz se publica durante los años 1865 y 1869. Es una novela muy extensa, así que por el objetivo de este video que busca un libro de Tolstói para iniciar con él, no creo que Guerra y Paz sea esa novela. No creo que partir con Tolstói deba ser a través de Guerra y Paz. Se le considera también la novela cumbre del autor junto a Ana Karenina. A pesar de que es una novela larga también es bastante gruesa, tiene 1000 páginas, nunca tanto como Guerra y Paz. Puedo dar fe que es muy amistosa con el lector, tiene pocas partes que sean tediosas. Por lo tanto, se podría recomendar para iniciar con el autor, es recomendable, pero solo a personas que gusten de las historias extensas. Sus 1000 páginas son el principal obstáculo para muchos, pero sin duda valen totalmente la pena. Hay una reseña completa de esta novela en mi canal, así que si quieren saber de qué trata y los puntos interesantes de ella, la pueden ver en mi canal. Entonces esto iría más o menos así. El orden. Siguiendo con la cronología de publicación, en 1886, Tolstói publica La muerte de Iván Ilich, novela breve, que es muy conocida y regularmente fácil de encontrar en cualquier librería. Se edita mucho esta historia por variadas editoriales. Por lo mismo, es la novela con la que la mayoría se inicia con Tolstói, porque la encuentran fácilmente y es una excelente opción, porque las temáticas que trata, como lo son el tema de la muerte y la vida del hombre en la sociedad, son totalmente atemporales. La siguiente novela que publica Tolstói es La sonata a Kreutzer. Este libro es muy corto, no tiene más allá de 140 páginas. Trata el tema del matrimonio, de la relación entre el hombre y la mujer. Y miren, casualmente la puse debajo de la felicidad conyugal, que trata un tema parecido. Pero este es una novela mucho más oscura y más inclinada hacia el tema del placer. Mucho más moralista, pero no menos interesante en cuanto a prosa. Es realmente intensa. Critica el matrimonio por conveniencia, critica el concepto del amor, critica las infidelidades, en fin, todo el lado oscuro del que nadie quiere hablar sobre una relación matrimonial. Por eso, fue una novela muy polémica y fuertemente censurada. Sí, se puede partir por ella, el problema es encontrar una buena edición. Generalmente está por Alianza Editorial y también hay una en acantilado.
Y 10 años después, Tolstoy publica esta que está acá, Resurrección. Resurrección aparece en 1899. También hay una reseña de este libro en el canal, por si quieren saber en profundidad de qué trata. Aquí Tolstoy rompe definitivamente con su anterior arte. Se desliga de su faceta de gran prosista, de su fama como escritor, para dar paso al predicador, al educador, en donde utiliza la novela para dar un sermón sobre su punto de vista de lo que está mal en la sociedad, en abierta contienda contra todos los convencionalismos de su época. Básicamente, plasma su propio pensamiento en un alter ego, en el personaje que crea aquí, el personaje ficticio. Un protagonista aristócrata que despierta y se da cuenta de todo lo que está mal en la sociedad y comienza un proceso de redención. Intenta con sus acciones, que es lo más difícil que se puede hacer, cambiar lo que pueda hacer, lo que esté en sus manos. Tengo una reseña, como les decía, de este libro en el canal y ahí pueden ver lo que hace el protagonista de esta historia. Así que esta sería la última novela que Tolstoy publica en vida. Entonces, hasta aquí llegan las novelas publicadas en vida por Tolstoy, pero se publicaron 2 más de forma póstuma. La primera se llama El cupón falso, publicada en 1911, donde Tolstoy recurre nuevamente a una de las ideas que plasmó aquí en Resurrección. Aquí sucede algo en donde uno de los personajes cae en una especie de espiral de desgracias por un hecho concreto. En el cupón falso, el hecho es que alguien consigue dinero a través de una estafa, un cupón falso, lo que genera una espiral de desgracias similar a lo que pasa aquí por todo aquel que llegue a sus manos este famoso cupón. Esa fue una historia que leí hace bastante tiempo en digital, porque es muy difícil conseguir el libro en físico acá en Chile, pero yo sé que lo tiene la editorial Nórdica en un formato precioso, ilustrado. Y la última novela que se publica en 1912 también de forma póstuma es una que se llama Yatsi Murat, no sé si la pronuncié bien, pero sé que tiene que ver con la vida también del Cáucaso, como en la novela Los cosacos. Habla de las costumbres de la gente del Cáucaso, las contrasta con las costumbres de la vida de la gente de la ciudad. Como no la he leído, no puedo ahondar en ella, pero la menciono para que si les interesa leerla sepan que es la última novela de toda la larga lista de Tolstoy y que fue publicada de forma póstuma. Bien, ahora que ya tenemos el panorama general de las novelas de Tolstoy, ya tenemos su orden de publicación, ya podemos empezar a elegir por qué libro queremos partir o cuál nos interesa más. Pero antes, es importante saber algunos detalles. Bien, vamos a colocar una línea de tiempo desde la primera publicación de Tolstoy hasta su última publicación en vida. Para eso vamos a poner aquí el primer libro, no sé si se ve ahí, a ver. Bueno, no se ve mucho, lo vamos a dejar ahí. Y el último libro, que es Resurrección, lo vamos a poner ahí de manera simbólica. El asunto es que Tolstoy, a medida que envejece, se vuelve cada vez más extremista. Es por ello que cuando elijan un libro de cualquiera de los que nombré, siempre van a encontrar al mismo Tolstoy, pero con distintos grados de intensidad en sus ideas. Siempre van a encontrar al maestro prosista, siempre, incluso en sus etapas finales, en donde la prosa deja de ser un elemento artístico para pasar a ser un portavoz del mensaje moralizador. ¿Y qué es lo que hace que esa intensidad aumente? Bien, vamos a imaginar que esta T ejemplifica a Tolstoy. Este es Tolstoy. Y hay 2 fuerzas que durante toda su vida se han contrapuesto. 2 fuerzas que para Tolstoy han sido un suplicio, porque siempre han estado en constante batalla. La primera
es la fuerza de lo ético, que representa su conciencia. Esa es la primera. Y la segunda, la vamos a poner por acá, es la fuerza de lo estético, que podríamos llamarlo también como el placer. No solamente el placer de la juventud propiamente tal, sino también el placer al lujo, el placer al dinero, el placer a la fama. El escribir es prosa para ser famoso, para satisfacer su ego, versus darse cuenta de lo que está mal en la sociedad, de que está en una posición privilegiada respecto a las otras personas, de que él puede escribir gracias a su posición social, de que es publicado, también se dio a conocer gracias a sus contactos. Eso se contrapone todo el tiempo en la mente de Tolstói. Por lo tanto, había una lucha constante en su interior entre lo estético y lo ético. Por lo tanto, esto se convirtió en una maldición para Tolstói. Esto lo hace sufrir. Entonces, ¿qué es lo que va pasando aquí en la mente del autor para que su discurso, para que sus historias se vayan radicalizando? Aquí, en un inicio, en un primer libro, esto está así, está equilibrado, pero luego va perdiendo equilibrio y uno de estos dos lados empieza a predominar en la mente del autor. Empieza a tener mucha más presencia y más importancia. Por eso, lo estético empieza a desaparecer de la mente del autor. Tolstói empieza a decir que esto ya no es importante, que ya no es lo principal de su vida. Esto desbalancea su mente hacia una sola posición, hacia un solo foco, el cual es lo ético. Lo ético invade totalmente a Tolstói en la última etapa de su vida. Si tratamos de poner sus libros en una línea temporal, aún así no podemos decir claramente a partir de qué punto, de qué obra Tolstói cambia, porque es progresivo. El hecho de que vaya abandonando el placer, vaya abandonando lo estético, no nos da una respuesta certera de en qué obra Tolstói cambia. Solo podemos ver una lenta evolución. Pero sí, a través de un ensayo filosófico que él escribe, que se llama Confesión, que es este que está acá, Tolstói nos da una pista, porque es publicado en 1884, años después de la publicación de Ana Karenina, que fue en 1877. Lapso en que no publicó ninguna otra novela. Entre Ana Karenina y, por ejemplo, la muerte de Iván Ilich hay un espacio de 9 años. Por lo tanto, aquí pasó algo. La presencia de este ensayo nos dice que Tolstói estaba luchando con sus reflexiones. Y dentro de este libro, él lo admite, que antes de cumplir los 50 años, él estaba lidiando con la idea del sinsentido de la vida, momento en que se encontraba escribiendo Ana Karenina. Y eso es lo que se ve reflejado en los propios cuestionamientos de uno de los personajes del libro. Yo creo que los que han leído el libro jamás van a poder olvidar a Levin. Levin era Tolstói en Ana Karenina, su alter ego. Si quieren profundizar en el personaje de Levin después de leer Ana Karenina, solo deben leer Confesión. Realmente este libro ayuda a entender lo que le estaba pasando a Levin. ¿Y por qué le sucede esto a Tolstói aquí en Confesión? Porque llega a la cumbre de su carrera literaria. Él estaba arriba. Y si algo puedes percibir en la obra de este autor, es que no importa la meta, sino el camino hacia la meta. Y él, al llegar a ser una celebridad literaria, simplemente llegó a la cima y detonó en su mente una crisis existencial, la cual había logrado aplacar, había logrado contener con la vida familiar. Entonces, ese equilibrio entre lo estético y lo ético no duró mucho y Tolstói simplemente sucumbe.
Pero le queda una última gota de amor al arte literario y escribe La muerte de Iván Ilich. Este podría decirse que es el último libro que él nos regaló de su prosa en donde todavía no se volvía un moralizador, donde todavía no se volvía un predicador, o como le dice Nabokov, un educador. Y luego de este libro, él comienza a rechazar definitivamente el arte de escribir que lo hizo triunfar. Él dice, él siente que no se debe escribir para ser famoso, para satisfacer sus deseos, sino que se debe escribir para ayudar a los demás, para ayudar a la sociedad. Entonces, el arte empieza a estar subyugada a la tarea, al objetivo de moralizar, de ayudar a la sociedad a comprender lo que está mal. Es por eso que sus últimas dos obras, como la sonata a Kreutzer y Resurrección, son libros que están orientados a moralizar y que el arte está subyugado a ese objetivo. Por lo tanto, estas dos últimas obras son las más oscuras del autor, porque Tolstói está enfadado, Tolstói está frustrado, Tolstói quiere justicia. En estos dos libros, para él ya está todo mal, desde las bases, y él lo quiere cambiar, incluso él mismo a través de sus propias acciones. En su curso de literatura rusa, Vladimir Nabokov lamenta mucho la pérdida de Tolstói como prosista. Lo lamenta porque él amaba su arte y comenta que le hubiese gustado tomar a Tolstói, alejarlo de los problemas éticos y llevarlo a una isla desierta y llevarle litros y litros de tinta y resmas de papel para que solo se dedicara a escribir, para que solo se dedicara a su arte narrativo y alejarlo de todo lo que pudiera distraerlo. Pero eso es algo imposible, es imposible separar al Tolstói artista del Tolstói moralizador, porque son uno solo, porque esas dos partes de Tolstói están estrechamente relacionadas. Solamente se rompe el equilibrio cuando Tolstói decide finalmente que lo estético está mal. Para Tolstói, el imperio del hombre debe sucumbir, debe rehacerse desde sus bases, porque su falta de moral es abrumadora y para eso usa estos dos libros como portavoces de su pensamiento, para decirle a la gente qué debe hacer, qué es lo que está mal, pero aún así su prosa es excelsa, no la puede, aunque no quiera, escribe grandioso. Claro, a veces arruinada por pasajes en donde reitera sus ideas moralistas y religiosas. Pero así es Tolstói. En ese momento de su vida, él era así y no podemos más que apreciar cómo su arte se fue transformando y mutando dependiendo de los objetivos del encantador, del maestro escritor, que quiere alejarse definitivamente de la ficción, por la que incorpora muchos elementos reales en estos libros. Hay datos reales que Tolstói incorpora. ¿Por qué? Porque él quiere alejarse de lo frívolo, de la ficción frívola, quiere acercar al mundo a la realidad. Y escribe Resurrección y la sonata a Kreutzer no para sí mismo, sino para ayudar a los demás. Ese era el nuevo camino de Tolstói. Se sentía avergonzado de haber escrito ficción para hacerse famoso. Ahora escribía para cambiar el mundo. Y él mismo tomó acción. Él mismo abandonó los lujos y se trasladó al campo a enseñar a los hijos de los campesinos. Fundó una escuela y trató de enseñar a los niños sus ideas. Lo que Tolstói quería, lo que Tolstói anhelaba, era entregarle algo al mundo, ya no para él. Él no quería vivir para él, él quería vivir para los demás. Puede que su visión sea extremista, totalmente extremista. Puede que sea así, pero es su visión, es la visión de Tolstói. Y él terminó siendo totalmente coherente con ella, y eso es digno de admiración. Bien, ahora que conocemos un poco más a Tolstói, yo podría sugerir, para empezar con él,
La muerte de Iván Ilich, que es una novela breve, muy bellamente escrita, con toda su técnica y su magnificencia. Quizá la última novela importante que nos brinda antes de tomar la decisión final de dónde encaminaría su vida. También sería importante empezar por la sonata a Kreutzer. Tiene una temática interesante de analizar, muy bellamente escrita. Y otro librito también importante sería La felicidad conyugal. De hecho, estos dos libros yo los leería juntos. Es como una parte 1 y una parte 2. El lado de la luz y el lado de la oscuridad. Las dos caras de la luna en dos novelas. A través de los años el pensamiento de Tolstói cambió y aquí se puede notar totalmente. Así que por su brevedad yo les recomendaría empezar por cualquiera de estos 3 libros. Ana Karenina, como les decía, es una opción, es larga solamente, pero es muy amistosa con el lector, fluye libremente, es como si se escribiera sola. Es bellísimo este libro. Bien, espero que les hayan gustado estas sugerencias, este análisis de Tolstói. Podría decirse que fue como una especie de paseo por su vida, por sus obras, así que espero quizá después hacer algo con sus relatos. Mientras tanto, hago algo con sus novelas. Y si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, comentarme por qué libro empezaron ustedes a leer este autor y cuál recomiendan, porque los comentarios siempre sirven mucho de ayuda, sirve mucho que comenten su experiencia. Así que nos vemos la próxima semana.